Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro semestre 2023-1. Eh, Nuestro segundo webinar, el cual vamos a estar hablando de las actividades del primer corte. Hay una actualización por allí de una actividad de diagnóstico que pasa a ser ya actividad como tal de del primer corte, o sea, aumenta su valor debido a tema de tiempo, ¿ok? Tema de, con el servicio eléctrico de Internet, pues afectaron un poco los tiempos, la colocación de las actividades. Y bueno, entonces para que tengan un poquito de holguras con respecto a la actividad que deben hacer, que es la del 20% para el desarrollo de una retícula para punto de fuga. Y luego sí, ya en el segundo corte, pues sí, ya comenzamos a hacer lo que es un poquito, meterle un poquito más de técnica, de dibujo, de diseño, un poco por allí, de parte de técnicas de color, a una composición que donde se den las pautas para realizarla. ¿Ok? Entonces la idea es pues tener, digamos, el conocimiento, por lo menos la estructura de esta parte de lo que es la perspectiva en un punto de fuga, digamos que son los comienzos de la parte de la proyección cónica a través de lo que es la muestra de modelos 3D, ¿sí? Entonces, pues, un poco para eso, para que haya, digamos, esa parte de holgura, de retroalimentación también, y de conocimientos al respecto de estos temas de proyección. Voy a compartir con ustedes entonces la plataforma para hacer la verificación de esta actividad, y también la idea es que haya una muestra de cómo es la elaboración de una retícula en 3D, que la cual pues la voy a desarrollar en una herramienta, en un sistema experto como es el AutoCAD. Sin embargo, pues ustedes lo podrán desarrollar ya sea manualmente o con otro programa que ustedes manejen donde les desarrolle retículas para el dibujo en proyección. Ok, les decía entonces que para este webinar y se hizo la actualización, quise decir, la actualización de ese foro que estaba por aquí en la parte de interacción. La vamos a bajar o se colocó en la parte de actividades, ¿sí? Del diagnóstico en la unidad 1 del primer corte. Por aquí está. Entonces la van a conseguir allí. Repito, ya no va a estar en la parte del bloque general, sino en la parte de abajo para incorporarla como actividad ya formal de la unidad 1 del primer corte. Por aquí les tenía, dentro de esto, dentro de esa actividad, hay un punto esencial que es el plan de evaluación también, y plan de webinar que prontamente estaré subiendo. Posiblemente para hoy o para mañana, mañana en la tarde, se estará viendo. Por lo tanto, yo les voy a avisar, ya sea por la cartelera informativa y también por el grupo de Telegram, que ya están alojados allí, de manera que ustedes den aceptación a través de una encuesta que voy a colocar también allí en la parte del bloque general, para que quede recibido esos planes de evaluación y planes de webinar. ¿Okay? Otro punto que quiero comentarles es que dentro de cada unidad, por ejemplo, en la unidad 1, está una página llamada sesiones grabadas, webinars, a veces hago audios de dibujo libre de primer corte. En el segundo y tercero también va a estar esta sesión o página de sesiones grabadas, para que allí las sesiones o los encuentros que hemos tenido quedan aquí alojadas. Igualmente se pueden ver en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Mirsuribe, también cliquean ahí. O a veces también comparto los enlaces en el Telegram, en su grupo. Si me quieren regalar el like, pues bienvenido es, se los agradezco muchísimo. Si quieren comentar eh,
allí debajo de los videos algo para complementar, también es bienvenido, también respondo por allí, ¿ok? Y aquí se ve entonces el primer webinar que tuvimos el sábado próximo pasado, que fue el 22, eso fue a las 9 de la mañana. Entonces, aquí estará alojado. Igualmente, cuando una vez que haga la edición y ya lo suba al canal, entonces comparto el enlace con ustedes por aquí. Entonces, estamos en la sesión programada para el día de hoy, 26 a las 10 de la mañana, ustedes con dibujo libre. La próxima semana será el otro miércoles a las 3 y hasta el 10 de mayo tendremos el webinar para el primer corte. Entonces, estarán alojados los 4 webinars que están aquí. ¿Ok? Bien, eso les quería informar. Asimismo, vamos a revisar las actividades rápidamente, o por lo menos que nos dé chance de decirles las actividades. Entonces, como les decía, en principio, el foro de diagnóstico pasó para acá, actualizaremos lo que es el perfil, que todo esté al pie del cañón con respecto al perfil de ustedes, los datos, su fotografía. Sí necesito ustedes que me digan sus expectativas de manera bien redactada. Y lo otro, la importancia que tiene la expresión gráfica para el diseño. Fíjense que aumentó el valor de esta participación debido a que, como les digo, pues se coloca como actividad principal dentro del 10% por el tema tiempo, ¿ok? Para que ustedes, como les digo, tengan holgura a la hora de realizar la actividad que me interesa, que es la de la retícula. Perdón. Les decía entonces en aquella oportunidad del webinar número 1 que sí, que es necesario la etiqueta tal cual. Voy a estar revisando esta semana, posiblemente en fin de semana, los que ya hayan escrito por aquí en el foro. Si observo algo, por ejemplo, aquí lo que es, por ejemplo, Jocelyn, que no tiene fotografía, pues debe colocarla, y lo mismo que Paula, debe colocarla. Asimismo, voy a revisar cómo han sido sus participaciones. Si yo les reviso, les escribo la retroalimentación, con base en eso, pues ustedes acomodarán, modificarán, ampliarán un poco la información que se les solicita para obtener la puntuación adecuada. ¿Ok? Recuerden que ya no serían los 5 puntos de antes, sino 20 puntos. Entonces, el valor de su aporte, de lo que hagan allí, de su participación, pues debe ser bastante considerable en el cambio de lo que se pide, ¿sí? Entonces, estén pendientes con eso. Y hacer esto, ¿no? Lo de la actualización y la aceptación de planes que pronto va a estar allí. Igual, repito, voy a estar informando en el momento de que ustedes lo hagan para que lo acepten, ¿ok? Y bueno, esa aceptación tiene 3 puntos allí. Entonces, me disculpan un poco las demoras, pero la idea es bueno, que tratemos de solventar. Ya saben cómo participar en el foro, viendo la discusión, colocan sus expectativas, la importancia, etcétera, envían al foro y luego contestan a alguno de sus compañeros. Bien. No sé si Adriana, que está conectada el día de hoy, que me acompaña el día de hoy, tiene alguna pregunta, algún comentario por hacer al respecto, si tienes alguna inquietud al respecto de esta actividad. Ok, vamos a revisar el chat. Me dice que no, que está clara. Bien. Adriana, ¿tú ya participaste de casualidad? Creo que no te vi. No. Sí, ok. Ah, bueno, entonces espero que esté todo correcto. De todas maneras, como te dije, pues yo pronto estaré revisando. Bien. Mm, ok, entonces, no me voy a afincar el día de hoy en el webinar la segunda actividad que es o sea, explicarla como tal en el día de hoy, la segunda actividad que está alojada allí, que es del 20%. Sí les voy a pedir que la vayan revisando. Es la elaboración de la retícula base para dibujos libres en perspectiva con un punto de fuga.
tengo que cambiarle la connotación aquí, que ya es del 20%, ¿ok? No es de 7,5, sino el 20%. Ya pronto saliendo lo voy a acomodar. De hecho, lo coloqué al final. Entonces, esta actividad y todas las actividades del primer corte se entregan el 13 de mayo, o cierran todas el 13 de mayo, pero tienen, por lo menos la primera, la del foro, tiene holgura hasta la semana, si mal no recuerdo, ya va, hasta el 6, la del foro de participación. Y esta sí ya salta hasta el 13. La idea es que, como les digo, pues todas las actividades están hasta el 13 de mayo. Entonces, por aquí yo les coloqué unas instrucciones de cómo elaborar una retícula, los materiales, ¿ok? Que esto lo voy a explicar a través del AutoCAD, en la dimensión de lo que es el pliego que necesitan, en fin. Y en la medida que vaya explicando, conectando nuevamente el video, el Zoom. Ajá, vamos a revisar el chat. Si aquí Adriana pregunta que si la retícula base debe hacerse con el paso a paso que nos adjuntó. Me explicó que debe ser un dibujo por cada paso o solo una retícula final. Es una retícula final, es un paso a paso, ¿ok? Es un paso a paso de cómo lo van a hacer. De todas maneras, ahorita voy a pasar a hacerles el procedimiento. Quiero mostrarles este paso a paso rápidamente y lo explicamos con detalle el próximo webinar, o lo reiteramos el próximo webinar. Pero la idea es que vayan viendo aquí este paso a paso o algunas cosas que son de teoría en cuanto a la elaboración, ¿sí? Por ejemplo, lo que son la retícula, las proyecciones, los nombres que se les da a cada línea, ¿sí? Por ejemplo, la línea horizonte, los campos visuales internos, el externo, en fin. Entonces, por aquí ustedes van a revisar esto. También tienen por acá para descargarlo y terminan en una retícula, ¿ok? Repito, es un paso a paso, es un paso a paso. Entonces, por acá voy a comenzar a mostrarles, tengo aquí abierto el AutoCAD y es una manera, ¿no? De elaborar, no sé si lo manejan, pero se me hizo la manera un poco, la parte metodológica, pues se me hace más fácil explicarla por este lado, ¿ok? Entonces voy a apagar por aquí un momentico, fíjense. Yo voy a tener diversas cosas. Aquí tengo la lámina de papel bond que van a utilizar, que es de 33 por 33. De 33, perdón, por 45. Ya lo vamos a hacer. ¿Sí? 33 por 45 alrededor, más o menos, un aproximado. Recuerden que el cuarto de lámina es la mitad de una lámina de papel bond, ¿ok? El papel bond, la lámina que ustedes compran o la estándar, tiene una medida de 66 por 96 aproximadamente. En algunos casos a veces se consiguen láminas que miden 100 centímetros por 70 centímetros. Entonces, pues el rango es de unos centímetros más, pero no es de importancia. Simplemente cuando consiguen la lámina, pues simplemente la dividen en cuatro partes, la pican en cuatro partes y utilizan un cuarto de ella. Entonces, ese sería el cuarto de pliego. ¿Ok? Entonces, yo tengo por acá ese cuarto de pliego. Voy a ponerlo aquí. O bueno, ustedes cuando lo tengan, tienen ese cuarto de pliego, que es este de acá, que esa sería su base, ¿ok? Luego, cuando ustedes ya tengan su base, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los primeros elementos, o sí, vamos a explicarlo de esa manera. Vamos a tener los primeros elementos que constituyen para una perspectiva en punto de fuga, que son las líneas
de horizonte, una primera línea de horizonte, que la tengo por aquí como horizonte. Voy a utilizar una línea que la coloco justo en la mitad. Si la dibujo, ustedes de repente agarran esa lámina, agarran pues las reglas y extienden totalmente hacia a la mitad esa lámina de horizonte, esa línea de horizonte en su lámina. También van a dibujar lo que sería, lo que constituye también dentro de lo que es la proyección oblicua con punto de fuga, la línea vertical. Entonces, la línea vertical se las voy a dibujar de color verde por aquí. La colocan justo también en el centro. Entonces, en principio de esto es hacer un zoom para que lo vayan visualizando mejor. Fíjense que van a tener entonces la línea horizonte, ¿sí? Con línea horizontal, con la línea vertical. La línea horizonte no es la misma, a veces la línea coincide con la línea de tierra, que también es otro elemento dentro de la perspectiva, pero esa línea de tierra a veces está coincidiendo con ella o a veces no está coincidiendo. Eso lo voy a mostrar en uno de los archivos que están por allí. La línea de tierra a veces está por debajo, está un poquito más cercana a la línea de horizonte o simplemente coincide con la línea de horizonte. Entonces, esa intersección que hace la línea vertical con respecto a la línea horizontal, allí ya vamos a encontrar el punto de fuga, un punto de fuga, ¿ok? Nuestro primer punto de fuga. Bien, ¿qué más debo decirles? Debemos hacer para lo que sería el campo interno de nuestra proyección, tenemos un campo interno que es un poco más pequeño, que está cercano al punto de fuga, y vamos a tener un campo gráfico externo, que es digamos, el límite de lo que sería un dibujo en un punto de fuga. Entonces, en esta retícula en particular, que tenemos ciertas medidas, el campo interno lo vamos a hacer con un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Es decir, voy a dibujarlo por acá y debe estar, digamos, en el centro de este punto de fuga. Por el tema de AutoCAD, yo dibujo primero el cuadrado afuera, el cuadrado del campo gráfico interno. Sería, vamos a dibujarlo por aquí, ya lo tengo y lo voy a dibujar en amarillo. Les dije que era de 10 por 10, ¿sí? Vamos a hacer entonces una línea de 10, 10, de 10 hacia acá y cerramos. Entonces, ese cuadrado lo vamos a colocar justo en el centro. Es decir, del punto hacia acá vamos a tener 5 centímetros, del punto hacia la izquierda 5 centímetros, hacia abajo también 5 y 5 para que sea un espacio de 10 por 10. Voy a marcarlo para que ustedes lo observen. Del punto hacia acá, si lo hacen a mano, entonces recuerden, 5, casi no me dio 5.9, 5 centímetros hacia los lados. La idea es que sea de 5. Vamos a ver por qué no fue tan preciso. Ya, para que poder verlas. Voy a mostrarlo aquí. Desde el punto de fuga, 5, luego 5 de aquí, ¿ok? No sé si me estás eh, observando estoy siendo clara, Adriana, con lo que más o menos se tiene que hacer. Me comentas, ¿ok? Eh, nada, que te preguntaba si
estaba siendo clara o si se está viendo bien el video. Claro, hay problemas de conexión a veces, pero sí me gustaría que me estuvieras comentando si vas entendiendo o si estoy siendo muy rápida con el tema de la retícula. ¿Ok? Voy a agarrar este por acá que lo hice mejor. Ya va. Ok, ya reviso el chat. Estoy haciendo, llevando el cuadrado como es. Ok, gracias, Adriana. Me dice que sí entiende. Espero que también los que vean el video grabado, pues también ya lo estén entendiendo. Entonces decía que debe ser este cuadro de 10 por 10, ¿sí? 10 por 10. Entonces, a partir del punto de fuga hacia afuera, pues los 5 centímetros debe medir. 5 hacia afuera de lado a lado. 5 centímetros por acá, exactos, y 5 centímetros. Igualmente hacia arriba, 5 y hacia abajo 5. Ok, entonces aquí tenemos esto. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ok, este, este internet está nuevamente fallando, pero voy a hacer todo el intento porque ustedes se lleven esta información el día de hoy. Ok, entonces ya tenemos el cuadro gráfico interno. Vamos a hacer el cuadro gráfico externo. Este cuadro gráfico externo nos va a medir 30 por 30. ¿Ok? 30 por 30. ¿Qué va a pasar? Que va a estar del punto de fuga hacia afuera, 15 hacia arriba, 15 hacia abajo, perdón, 15 hacia abajo, 15 hacia arriba, 15 hacia la derecha, 15 hacia la izquierda. No sé si me explico. O sea, se elabora un recuadro nuevamente de 30 por 30 que esté justo en del punto de fuga hacia afuera, 15 15 15, ¿sí? 15 hacia acá, ya vamos a rectificarlo. 15 hacia abajo, 15 hacia arriba, del punto, puede ser el punto medio, lo que llamen, o el punto de fuga, 15 y 15. Esto es lo que sería para la retícula de proyección cónica o punto de fuga, el campo gráfico externo. ¿Ok? Este es el que estamos dibujando. Entonces tenemos un recuadro de 10 por 10, un recuadro de 30 por 30. Bien. Luego, nosotros, para poder hacer algunas diagonales, estas que están acá, estas que están en este lado, que son líneas rectoras, también se le llama, también son líneas de proyección. Entonces, fíjense que van a salir de la coincidencia o del punto de intersección de la línea vertical con la línea de horizonte, desde el punto, entonces, del punto de fuga hacia las esquinas de estos cuadros de proyección, cuadros gráficos. Entonces, nos vamos hacia las líneas rectoras, vamos a elaborarlas. Decía, desde el punto de fuga, voy a seleccionar la capa de líneas rectoras. Desde el punto de fuga, es decir, el punto este medio, debe coincidir con el vértice del cuadro interno y debe coincidir también con el cuadro externo. ¿Ok? Y tenemos nuestras primeras proyecciones. De hecho, la podemos hacer en todos los lados. Pero entonces lo hacemos desde aquí. No es necesario trazarlo desde el punto de fuga, sino que van a coincidir los vértices del cuadro interno, campo gráfico interno, con el campo gráfico externo, que estos son estos cuadraditos que hicimos de 10 por 10 por 30 por 30. ¿Sí? Entonces, esas líneas, vuelvo a repetir, rectoras o de proyección, prácticamente es la proyección desde el punto de fuga hacia afuera también. O sea, coinciden con los 45 grados de lo que tiene un cuadrado. Entonces, esas serían quizás nuestras primeras proyecciones en punto de fuga. Ahora, para las otras proyecciones o para las otras líneas, que son de estas que están acá, que se ven en blanco, ¿ok? Son proyecciones que también salen del punto de fuga, pero tienen una proporción.
Entonces, ¿qué se hace para que sean de esta manera? Se va a subdividir el cuadro interno cada centímetro, cada 1 centímetro. Tenemos unas subdivisiones de 1 centímetro cada uno. Esto es lo que yo estoy marcando ahorita aquí, ¿sí? Y en la instrucción de la plataforma de la actividad, pues está marcado que se debe separar el recuadro el cuadro gráfico interno a cada 1 centímetro. ¿Ok? Entonces, esto sería. ¿Para qué? Para hacer la proyección de las líneas de estas que se ven aquí, vuelvo a repetir, estas que llegan al, desde el cuadro gráfico interno hasta el cuadro externo. ¿Ok? Entonces, estas las voy a hacer, se van a ver en blanco. ¿Qué se hace? Que se coloca el punto de fuga, desde el punto de fuga hacia el primer centímetro separado del cuadro, ¿ok? Y con proyección en esto, con la proyección de esta línea hacia el cuadro externo, entonces estiramos la línea y la llegamos hacia allá. Lo mismo va a pasar pues con todas, con la separación de todas esas líneas. Vuelvo a hacerlo desde el punto de fuga hacia la separación del centímetro que se hizo en el recuadro. Simplemente se hace en uno de los lados del recuadro, ¿ok? Entonces eso se extiende hacia el cuadro exterior, hasta el campo gráfico externo que se llama teóricamente. Entonces, extendemos esa línea hasta acá. ¿Ok? Y así sucesivamente hacemos con todas las líneas de proyección. ¿Ok? Me vas comentando. Si, no sé si me estás entendiendo, tienes alguna duda hasta ahora. ¿Voy bien? ¿Me comentas, Adriana? Ok, todo claro, gracias. A lo mejor puede ser un poquito tedioso por el tema de internet. Es la manera como que tengo que creo que es entendible, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy. Nuevamente, se hacen todas las proyecciones. Voy a hacerlo un poquito más rápido por el tema del tiempo y que, bueno, el AutoCAD me ayuda a tener estas herramientas de proyección. Se supone que deben ser 10 espacios eh, idénticos o iguales, equidistantes, ¿sí? Para esas proyecciones, que dan esas proyecciones. Por el tema de que, bueno, hemos subdividido el, el recuadro, uno de sus lados, ya, uno de sus lados a cada 1 centímetro. Entonces, vamos a contarlos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 espacios. Sí, fíjense que aquí interviene lo que es la línea vertical. Ok. Vuelvo a conectarme, Adriana. Disculpa que el internet esté tan intermitente el día de hoy. Bien, entonces, estas proyecciones, esto mismo, lo vamos a hacer en las otras caras, en las otras caras que tenemos allí del, del cuadro, ¿sí? De la proyección. Entonces, esto mismo se proyecta arriba y en las laterales.
con la misma división de 1 centímetro, ¿ok? Y proyectándolo hacia el cuadro exterior o el campo gráfico exterior. Entonces, aquí en AutoCAD es un poquito más rápido porque yo lo que hago es seleccionar esas líneas desde el punto de fuga y hago simetría acá y ya lo proyecto. Se supone que todo tiene que estar a la perfección, ¿sí? No hay errores en el gráfico. Lo mismo deben tratar ustedes si lo hacen a través de las escuadras, con reglas, entonces que todo esto esté también cuadradito, que esté eh, coherente en el hecho de la elaboración, porque se necesita para todos los lados, ¿ok? Todas las visiones, tanto en lateral, como, repito, como, como en las, es arriba y es abajo, o sea, es totalmente simétrica la cosa. Voy a hacer algunas ediciones aquí de cortes de líneas para que sigamos observando lo que es el cuadro de, de interno, pues, punto de fuga. Entonces, fíjense que todas las proyecciones van saliendo del punto de fuga y se reflejan en el campo exterior. ¿Ok? Y coinciden, hay también las separaciones de la línea de horizonte y la separación de la línea vertical. Entonces, prácticamente es una proyección de cuadrado perfecto. Que esto viene del origen también digamos, de las primeras proyecciones que se hacen lo hace por ejemplo, Miguel Ángel o en la parte del Renacimiento, ¿no? Que se comenta que es donde se hace la evolución de lo bidimensional hacia lo tridimensional a través de este punto de fuga. Entonces, esta es una de las primeras retículas que se tiene para poder hacer la elaboración de proyecciones en este sentido. ¿Ok? Fíjense, tenemos esas proyecciones, pero también nos faltan las proyecciones en vertical, que serían, perdón, en horizontal, que serían estas. Que estas se ven que es que si nos acercamos a lo que es el punto de fuga, está más cerca, ¿sí? Se observa más cerca, da esa sensación de la proyección, de la perspectiva. Y lo que está más cerca del cuadro, ¿sí? O lo que está a nosotros como eh, observadores en la visión, en la percepción, están más alejadas, ¿ok? Esas líneas horizontales. Entonces, esas líneas horizontales no son hechas a propósito, también tienen una medida o una proyección hecha, y es a través de esta diagonal que ustedes ven aquí. Entonces, nosotros vamos a trazar antes de las horizontales para crearlas, necesitamos de una diagonal en este sentido para crearlas. ¿Qué pasa? Que en ella nosotros dibujamos la línea desde el punto del cuadro interno o el campo gráfico interno hacia la otra, hacia el otro punto contrario del cuadro gráfico. Ok. Estaba haciendo la línea diagonal para poder hacer la proyección de las horizontales, de manera que no las hagamos a propósito, sino que tengan la coherencia de vida. Ok, vuelvo otra vez a hacerlo. Entonces, dijimos que tomamos una línea, la colocamos desde el punto de vértice del cuadro o del campo gráfico interno hacia el otro contrario del campo gráfico externo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay unos cortes, hay unas coincidencias de las proyecciones que se hicieron anteriormente con respecto a la diagonal, o sea, unos puntos de corte. Entonces, a partir de allí nosotros vamos a hacer esas horizontales, es decir, desde esos cortes. Hacemos la línea
desde el punto de corte acá, que nos dice la intersección, y la llevamos horizontalmente hacia la diagonal de esta línea, ¿sí? De la línea que son rectoras, las líneas rectoras de, de la composición, ¿sí? De esa proyección. Esas primeras que se hicieron, que están dibujadas en color como magenta o morado, que ustedes ven allí, que observan allí. Entonces, estas líneas ustedes las estiran o las hacen con sus escuadras muy horizontalmente, ¿ok? Conforme a la intersección de la proyección que tuvieron en principio desde el punto de fuga hacia el cuadro, tomando en cuenta esa separación de 1 centímetro, con la intersección que tiene la línea diagonal que se acaba de trazar, ¿ok? Ese punto de intersección que ustedes ven aquí. Y allí es donde se coloca la línea horizontal. Y esa es la manera como se va a ir produciendo cuando cuando esté haciendo el video voy a tener que editar mucho estos cortes para que se pueda entender, ¿ok? A ver, no sé si me estás entendiendo de cómo desarrollar la línea horizontal, Adriana. Sí, recuerda que entonces pasamos la línea diagonal, hace corte con estas proyecciones que tenemos aquí y se desarrolla en el punto de corte las horizontales. Ok, se estaba desarrollando lo que son las líneas horizontales en proyección del punto de fuga. Lo estaba mostrando por AutoCAD cómo es su elaboración. Sin embargo, pues ustedes podrán elaborar, como les decía, esa actividad a mano a través de escuadras para que tengan una retícula de punto de fuga. Continuaremos la explicación de esa elaboración para la próxima clase, el próximo webinar, que es el miércoles de la otra semana a las 10 de la mañana. Me disculpan las interrupciones, Adriana que se conectó, estaré prontamente editando para que se pueda entender. Si tengo que agregar algo allí de la explicación, pues lo agregaré. Si no, continuamos. Espero que estén revisando entonces el contenido y las actividades para que puedan surgir algunas inquietudes y me las hagan. Gracias.